Durante 2 largos años, la Guerra de Corea estuvo marcada por batallas feroces y una brutalidad sin precedentes. Ambos bandos derramaron sangre y consumieron enormes recursos, todo para ganar o perder solo unos pocos kilómetros de terreno. Pero el 27 de julio de 1953, después de miles de vidas sacrificadas y un frente que prácticamente no se había movido, ocurrió algo inesperado. Ambos bandos cesaron el fuego y regresaron a la línea de partida, agotados pero aún en desacuerdo. A las 10 de la mañana de ese día, los líderes de ambos bandos se reunieron en Panmunjom. Se sentaron cara a cara para firmar nada menos que 18 copias del Tratado de Armisticio Coreano, sellando un acuerdo histórico. En un plazo de 72 horas, cada bando debía retirarse 2 kilómetros a ambos lados de la línea del frente. Este retroceso marcaría el estado final del conflicto. Hoy, casi 70 años después, los soldados de ambos lados siguen vigilando exactamente dónde se detuvieron. Lo que alguna vez fue un campo de batalla devastado se ha convertido en la tristemente famosa Zona Desmilitarizada, o DMZ, un espacio vacío y hostil, testigo silencioso de décadas de tensión. Este nombre, Zona Desmilitarizada, refleja bien las reglas vigentes. Al principio, solo 1000 soldados de cada lado podían estar en su respectiva parte de la DMZ y estaban armados únicamente con armas ligeras. A lo largo de las décadas, estas reglas han evolucionado, alejándose del espíritu estricto del armisticio. Sin embargo, incluso en 2024, la DMZ sigue siendo uno de los lugares más tensos del mundo. Su objetivo sigue siendo el mismo: evitar cualquier escalada. Para lograrlo, cada bando debe demostrar en todo momento que no tiene intención alguna de cruzar esa línea invisible. La mejor manera de hacerlo, mantenerse lo más lejos posible de esa delicada frontera. La DMZ fue diseñada para ser una franja de tierra virgen de 4 kilómetros de ancho que separa a las dos Coreas. Cada bando controla el acceso con vallas y fortificaciones masivas, pero dentro de la propia zona no hay ningún muro tangible que marque la frontera. Lo que separa a las dos naciones es simplemente un espacio vacío, una línea invisible, pero cargada de tensión, que delimita las fronteras de un conflicto que nunca terminó realmente. En algunos puntos, unos pocos letreros marcan la frontera, pero en la mayor parte de los 250 kilómetros de la DMZ, solo una línea invisible serpentea a través del denso bosque, separando a las dos Coreas. Hoy, esta zona se ha convertido en uno de los santuarios de vida silvestre mejor protegidos del mundo. La naturaleza reina aquí y los signos de presencia humana son escasos. Desde el oeste, el primer indicio de presencia humana es una carretera, algo bastante raro. Aún más raros son los tendidos eléctricos cercanos, las tuberías de agua por debajo y la vía férrea a pocos metros de distancia. Este es, de lejos, el vínculo más moderno entre las dos Coreas y una de las pocas carreteras con puestos de control fronterizo en ambos lados, permitiendo, al menos en teoría, el paso de civiles. Pero en la práctica, estos puestos no han sido utilizados en años. Este vestigio pertenece a una época más optimista, cuando aún parecía posible la esperanza de reconciliación. Durante un tiempo, esta carretera facilitó el movimiento de personas y mercancías entre Corea del Sur y el complejo industrial de Kaesong, un raro intento de colaboración en el corazón de la península dividida. En el complejo industrial de Kaesong, las empresas surcoreanas habían instalado fábricas empleando a decenas de miles de norcoreanos. Fue un intercambio beneficioso. Corea del Norte obtenía trabajos necesarios y acceso a divisas, mientras que Corea del Sur se beneficiaba de una mano de obra barata, comparable a la de países lejanos, pero a solo 1 hora en coche de Seúl. En su apogeo, más de 50.000 norcoreanos trabajaban allí, supervisados por casi 1000 surcoreanos, que eran de las pocas personas autorizadas a entrar en Corea del Norte para algo más que turismo. Durante un tiempo, trenes de carga cruzaban la frontera a diario, transportando productos del complejo de Kaesong al sur. Pero en 2016, el aumento de las tensiones puso fin a esta experiencia única, dejando la moderna infraestructura de paso fronterizo sin uso como un recuerdo de una época más prometedora. Sin embargo, todo sigue en su lugar. Teóricamente, la línea ferroviaria podría reactivarse en cualquier momento para conectar Pyongyang con Seúl. En Corea del Sur, una estación está incluso lista para recibir viajeros, con letreros que indican la dirección de Pyongyang y instalaciones de inmigración ya equipadas para procesar a pasajeros transfronterizos. Hasta ahora, ningún tren ha partido de la estación de Dorasan hacia el norte, y con cada día que pasa, ese escenario parece más improbable. El siguiente punto de referencia en esta frontera tensa es quizás el más simbólico: el área de seguridad conjunta.
Pocos lugares tan pequeños pueden presumir de una historia tan compleja y tumultuosa. Este lugar ha sido escenario de decenas de miles de intercambios de prisioneros, numerosos enfrentamientos mortales e incluso momentos históricos, como los inesperados pasos del presidente Trump a través de la línea de demarcación hacia territorio norcoreano. Más recientemente fue aquí donde el soldado Travis King cruzó esa misma línea, huyendo de la justicia militar estadounidense para ser detenido en Corea del Norte. El área de seguridad conjunta está cargada de historia porque es el único lugar donde la DMZ realmente se estrecha, permitiendo que las dos Coreas se enfrenten literalmente a solo unos metros de distancia. Hasta la década de los 70, esta zona había sido concebida como un espacio neutral, donde los soldados de ambos bandos podían moverse libremente para facilitar intercambios y conversaciones. Pero, como era de esperar, la convivencia resultó difícil, y las tensiones latentes surgieron en cada intento de acercamiento. La tensión alcanzó su punto máximo en 1976, cuando un grupo de soldados estadounidenses y surcoreanos fue a la zona para cortar un árbol que bloqueaba la vista desde un puesto de observación. Pero su misión rápidamente se salió de control. Un grupo de soldados norcoreanos llegó y les ordenó detenerse, afirmando que la tala del árbol estaba prohibida. Cuando los soldados estadounidenses y surcoreanos se negaron a cumplir, la situación se tornó trágica. Los norcoreanos se apoderaron de las hachas utilizadas para podar y atacaron violentamente, matando a 2 soldados estadounidenses. Este incidente sangriento condujo a una decisión firme. De ahora en adelante, la línea de demarcación militar sería estrictamente respetada, incluso dentro del área de seguridad conjunta, que había perdido definitivamente su carácter neutral. Para evitar cruzar territorio surcoreano, Corea del Norte construyó rápidamente un nuevo puente al norte del puente compartido ya existente, lo que permitió acceder a su parte del área de seguridad conjunta. Hoy en día, las únicas zonas que aún comparten ambos bandos son las salas de conferencias situadas directamente en la línea de demarcación, donde los visitantes pueden cruzar libremente de un lado a otro. Más hacia el este, la DMZ retoma su aspecto habitual, una franja de tierra salpicada de infraestructuras militares, con algunas bases y carreteras que se detienen abruptamente sin cruzar jamás la línea. En algunos puntos aún se pueden encontrar vestigios de túneles excavados por Corea del Norte y descubiertos por Corea del Sur. Algunos de estos pasadizos subterráneos han sido convertidos en museos que reciben turistas surcoreanos curiosos por aprender más sobre este oscuro pasado, mientras que otros han sido simplemente destruidos. Este patrón se repite a lo largo de la DMZ, una franja de 4 kilómetros donde no hay prácticamente nada. El primer elemento notable después del área de seguridad conjunta es una carretera situada a pocos metros de la costa este de Corea. Al igual que su equivalente en el oeste, encarna un vestigio de una época en la que el optimismo aún parecía posible. A principios de los años 2000, durante casi una década, la región del monte Kumgang, justo al norte, sirvió como un raro experimento de reunificación. Primero en crucero, luego en autobús y finalmente en tren, los surcoreanos pudieron visitar esta zona antes inaccesible. Algunos iban simplemente por placer, mientras que otros participaban en eventos de reunificación, donde surcoreanos ancianos finalmente podían reunirse con miembros de su familia en Corea del Norte, separados durante décadas por la división de la península. Antes de 2008, más de 1 millón de surcoreanos cruzaron esta frontera simbólica, pero todo cambió cuando un turista surcoreano se perdió en la playa y fue asesinado por soldados norcoreanos después de haber ingresado a una zona militar restringida. En respuesta, Corea del Sur cerró inmediatamente la región al turismo, transformando lo que había sido una animada y cosmopolita ciudad turística en un rincón rural aislado, perdido en la sombra de un país cerrado en sí mismo. Hoy esta carretera, una vez símbolo de unificación, así como la vía férrea adyacente, están bloqueadas, cortadas de nuevo a 2 kilómetros de la DMZ. Estas infraestructuras representan los únicos elementos notables que realmente cruzan la línea de demarcación. Por supuesto, persiste el misterio. Los túneles descubiertos recuerdan que aún podría haber secretos ocultos bajo esta zona tensa, pero oficialmente no hay nada más. Sin embargo, en el lado oeste de la DMZ, a la vista del área de seguridad conjunta, 2 excepciones rompen el vacío de esta zona: las aldeas gemelas de Kijongdong y Daeseongdong. Kijongdong, la única aldea norcoreana que se permitió permanecer en la DMZ cuando se creó, hoy genera muchas dudas. Según las autoridades surcoreanas, esta aldea no es más que una herramienta de propaganda vacía de población real.
Vistas a través de un telescopio, las edificaciones parecen vacías, sin interiores visibles. Las luces se encienden y apagan a intervalos regulares y las únicas personas vistas son guardianes que mantienen las calles limpias. Todo esto da la impresión de un decorado cuidadosamente orquestado en lugar de una aldea habitada. El símbolo más destacado de este lugar sigue siendo el gigantesco mástil de 160 metros de altura, alguna vez el más alto del mundo, erigido en respuesta al mástil de 100 metros en Daeseong-dong, la aldea surcoreana vecina. A diferencia de Kijong-dong, Daeseong-dong se parece más a una verdadera aldea, aunque sus habitantes deben vivir bajo estrictas restricciones de seguridad. En Daeseong-dong, los edificios más cercanos están a solo 300 metros de la línea de demarcación. Los agricultores trabajan sus campos hasta casi llegar a esta frontera invisible, y nada impide físicamente que alguien cruce del sur al norte o viceversa. Esta proximidad constante con el territorio norcoreano impone estrictas medidas de seguridad. Los aldeanos, que son residentes anteriores a la guerra, o sus descendientes, deben ser acompañados por escoltas militares cuando van a los campos, por temor a una incursión. Un toque de queda fijado a las 7 de la noche también les obliga a permanecer en casa una vez que cae la noche. Para ingresar al pueblo es necesario pasar por controles de seguridad rigurosos, y los visitantes deben solicitar permiso con al menos 2 semanas de antelación. La vida en Daeseong-dong es tanto aislada como estrictamente controlada. Sin embargo, para Corea del Sur es mucho más que una simple residencia. Es una forma de servicio nacional. Los habitantes sacrifican su libertad diaria para mantener vivo el sueño de la reunificación, viviendo en la primera línea de una frontera siempre tensa. En reconocimiento a su papel único, los residentes están exentos del servicio militar obligatorio y disfrutan de importantes reducciones fiscales. Pero no todos los surcoreanos que viven más al norte disfrutan de estos privilegios. Donde la línea de demarcación terrestre alcanza la playa, se convierte teóricamente en la línea límite norte, marcando la frontera marítima entre ambos países. A solo 3 kilómetros de esta línea invisible pero crucial se encuentra la isla de Jeonpyeong. Pequeña y accidentada, la isla de Jeonpyeong, junto con otras 4 islas, componen las 5 islas del Mar del Oeste. Situada cerca de la línea límite norte, Jeonpyeong-do alberga una comunidad de unos 2.000 residentes surcoreanos. Es tanto un centro de operaciones para una pequeña pero activa industria pesquera, como un símbolo de la precariedad de la vida en esta frontera tensa entre Corea del Norte y Corea del Sur. Durante mucho tiempo, después del armisticio y el establecimiento de la línea límite norte, estas 5 islas tenían poca importancia estratégica. Durante casi 2 décadas permanecieron fuera del foco de interés militar de ambos lados, lejos de las tensiones y provocaciones. Hoy, una simple visita a Jeonpyeong, con sus memoriales y edificios marcados por bombardeos, es suficiente para recordar que la tranquilidad no duró. Aunque estas 5 islas nunca tuvieron un gran valor económico, se han convertido, a lo largo de los últimos 50 años, en un punto focal de tensiones entre las dos Coreas, cada una reclamando soberanía territorial. Todo comenzó en los años 70 con la extensión de las aguas territoriales a 22 kilómetros para todos los países, una nueva norma que reemplazó el límite anterior de 5 kilómetros. Desde el punto de vista norcoreano, esto abrió repentinamente la puerta a reclamaciones sobre las aguas que rodean Jeonpyeong y las otras islas. Para reforzar su posición, Corea del Norte argumentó que, aunque las islas fueron designadas como surcoreanas en el armisticio, el acuerdo sobre los límites precisos de la línea norte se había oscurecido con el tiempo. Informes de inteligencia estadounidenses posteriores incluso reconocieron que esta línea se basaba en fundamentos legales frágiles en el derecho marítimo. El resultado de estas reclamaciones conflictivas es claro: la creación por parte de Corea del Norte de una frontera marítima alternativa, llamada la MDL intercoreana, llevó a una escalada masiva de la violencia a lo largo de la costa oeste. La lucha por el control de estas aguas disputadas ha llevado a repetidos enfrentamientos. Los barcos norcoreanos han hundido barcos pesqueros surcoreanos, patrulleros surcoreanos han perseguido y se han enfrentado a tiros con sus homólogos norcoreanos, y las escaramuzas marítimas se han intensificado, desembocando en verdaderas batallas en 1999, 2002, 2009 y 2010. Aunque la mayoría de estas confrontaciones ocurrieron en el mar, Corea del Norte incluso llegó a bombardear instalaciones militares y civiles en las islas occidentales mismas. Es por eso que, hoy en día, la isla de Jeonpyeong lleva las cicatrices de este conflicto no resuelto.
También por eso las playas de Yeonpyeong ahora están protegidas con alambre de púas y defensas antidesembarco, y por eso hay tanques conmemorativos que bordean el paseo marítimo, mientras que tanques activos patrullan a lo largo del agua y rodean los monumentos. La artillería está diseminada a lo largo de las costas de la isla, y los refugios antiaéreos se mezclan con el paisaje urbano junto a los edificios municipales. Estas medidas de defensa no son muy diferentes a las que se encuentran a lo largo del lado sur de la DMZ, ya que los estallidos de violencia no se limitan a esta extensión marítima. En realidad, ya sea en informes al Congreso sobre las provocaciones norcoreanas o en largas listas de incidentes fronterizos, los conflictos marítimos representan solo una pequeña parte de la tensión omnipresente entre las dos Coreas. La DMZ nunca fue destinada a ser permanente, sin embargo se ha impuesto como la frontera de facto entre dos países ahora reconocidos por la ONU, mostrando una notable persistencia. Basta con mirar cualquier mapa del mundo impreso después de los años 50 para notar su presencia inmutable. Como simple línea trazada en un mapa, no ha cambiado. Pero sobre el terreno, esta franja de tierra supuestamente no violenta e impenetrable ha revelado repetidamente su fragilidad, volviéndose a veces penetrable y peligrosamente mortal. Ya en 1956, apenas 3 años después de la firma del armisticio, Estados Unidos puso a prueba el acuerdo al expresar su intención de desplegar armas nucleares en Corea del Sur. Al año siguiente concretaron esta amenaza, violando abiertamente el párrafo 13D del acuerdo, que estipulaba que no se debía introducir ninguna arma que aumentara el poder militar en el territorio coreano durante el armisticio. El armisticio finalmente se mantuvo, pero este acto sacudió un principio fundamental y puso en peligro todo el acuerdo. 10 años después, la estabilidad de la DMZ se vio gravemente amenazada cuando una emboscada norcoreana mató a 8 soldados en patrulla al sur de la línea, marcando el comienzo del conflicto de la DMZ, un enfrentamiento sangriento de 3 años. Durante este conflicto estallaron más de 50 incidentes mortales distintos, enfrentando a las fuerzas norcoreanas, principalmente infiltrados o potenciales infiltrados, con los aliados de la República de Corea, a lo largo o al sur de la frontera. El intento de Corea del Norte de provocar un levantamiento en el sur finalmente se desvaneció, pero no antes de que se perdieran 800 vidas, principalmente en esta zona supuestamente desmilitarizada. Después de los esfuerzos intensificados para asegurar la DMZ desde el sur durante el conflicto, Corea del Norte cambió de táctica, buscando socavar la zona excavando túneles por debajo. A lo largo de los años 70, Corea del Sur descubrió 4 túneles distintos que se extendían hasta o incluso más allá de la DMZ. Luego, en 1990, se identificó un 5.º túnel. Mientras tanto, en la superficie, los esfuerzos de excavación y contraexcavación continuaban, creando un juego del gato y el ratón donde cada bando intentaba eludir los avances del otro. Estallaban tiroteos regularmente, cobrando la vida de posibles intrusos, patrulleros e infiltrados. Ya se tratara de grandes operaciones sistemáticas o incidentes aislados, los intentos de debilitar la DMZ siempre estuvieron acompañados de pérdidas humanas. Un hilo conductor en estos enfrentamientos mortales ha sido la implicación de tropas estadounidenses y las pérdidas que han sufrido. Aunque en gran medida eclipsadas por las muertes coreanas en ambos lados de la DMZ, las víctimas estadounidenses se han acumulado desde el final de la Guerra de Corea, el 4.º conflicto más mortal para Estados Unidos en términos de bajas. Las tropas estadounidenses participaron activamente en los combates a lo largo de la DMZ en los años 60, así como en los esfuerzos de contraexcavación de túneles en los años 70. También estuvieron involucradas en episodios violentos notables como el incidente del asesinato con hacha en 1976 y cuando Corea del Norte derribó un helicóptero del ejército estadounidense que había cruzado accidentalmente la frontera en 1994. Esto se debe a que el armisticio que originó la DMZ no es un acuerdo entre los gobiernos de Corea del Sur y del Norte, sino un pacto firmado por las fuerzas combatientes. El acuerdo no fue ratificado por oficiales surcoreanos, sino por generales estadounidenses en representación del Comando de las Naciones Unidas, representantes norcoreanos y un delegado del Ejército Popular de Voluntarios de China. Durante décadas, los estadounidenses sirvieron a lo largo de la DMZ, pero no estaban solos. Operaban bajo la bandera de la ONU, junto a soldados de muchas nacionalidades. No fue sino hasta 1991 que el Comando de las Naciones Unidas transfirió la gestión diaria de la DMZ al ejército surcoreano.
Sin embargo, incluso hoy sigue siendo el comando de la ONU el que permanece a cargo de la Comisión Militar de Armisticio, encargada de la negociación, inspección y gestión a largo plazo de los asuntos relacionados con la DMZ. En cuanto al futuro de la DMZ y los desarrollos a lo largo de su frontera norte, dependerá de un esfuerzo internacional coordinado que involucre no solo a Corea del Sur, sino también a muchas otras naciones y agencias. Hoy en día, esta paz precaria e imperfecta está más amenazada que nunca en décadas. La causa principal es el prolongado programa de desarrollo y fortalecimiento de armas nucleares de Corea del Norte. A pesar de esta carrera armamentista, ha habido periodos de relativa estabilidad. En 2017, las relaciones entre Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte alcanzaron un punto crítico. La RPDC intensificó sus pruebas de misiles balísticos intercontinentales y nucleares, y las tensiones aumentaron tras la muerte de Otto Warmbier, un estadounidense que había pasado 18 meses en cautiverio norcoreano. Sin embargo, para sorpresa de todos, estas relaciones tomaron un giro brusco e inesperado en 2018. Corea del Norte sorprendió al mundo al expresar su interés en enviar atletas a los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Esta iniciativa abrió rápidamente la puerta a las primeras conversaciones diplomáticas entre los dos países en años. En el transcurso de un mes, esquiadores y patinadores norcoreanos estaban en el hielo en Pyeongchang, y los Juegos marcaron un periodo de rara unidad en la península. Unos meses después, en abril, Kim Jong-un y Moon Jae-in se reunieron para una cumbre histórica en el área de seguridad conjunta, estrechando las relaciones bilaterales. Este acercamiento alcanzó un nuevo clímax con un encuentro muy publicitado entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump en Singapur, el viaje más lejano de Kim en años y el primer encuentro cara a cara entre un líder norcoreano y un presidente de Estados Unidos. Se lograron avances limitados, con cada bando haciendo gestos simbólicos de buena voluntad. Sin embargo, tras una nueva reunión entre Trump y Kim en Hanoi, seguida de una reunión en el área de seguridad conjunta, las conversaciones de seguimiento en Estocolmo fracasaron. Cualquier posibilidad de progreso se desvaneció luego con la llegada de la pandemia de COVID, que llevó al cierre de las fronteras de Corea del Norte y sumió al país en un aislamiento aún más profundo. Después de varios años de confinamiento, la retórica norcoreana tomó un giro inquietante a principios de 2024. Kim Jong-un declaró que la reunificación pacífica con el sur ya no era un objetivo y que Corea del Sur era ahora vista como el principal enemigo del país. Esta declaración llegó solo unos días después de un bombardeo provocador de las aguas en disputa alrededor de la isla de Yeonpyeong por parte del norte y unos meses después del cierre de una docena de misiones diplomáticas norcoreanas en todo el mundo. Según los expertos, este cierre indica un reenfoque de Pyongyang hacia el fortalecimiento de relaciones con China y Rusia. Muchos creen que Kim Jong-un considera que los intentos diplomáticos de 2018 y 2019 fueron fracasos, lo que lo habría llevado a prepararse para un conflicto eventual. Por supuesto, la retórica alarmante de Corea del Norte no es nueva. Durante 70 años el régimen ha amenazado regularmente con destruir a sus enemigos, pero hoy en día los expertos creen que el riesgo de que estas amenazas se cumplan es más real que nunca. Según dos de los principales expertos mundiales en Corea del Norte, Robert Carlin y Siegfried Hecker, Kim Jong-un ya habría tomado la decisión de llevar a su país a la guerra. Los recientes ensayos intensificados, la retórica belicista y el fortalecimiento militar no serían más que preparativos para este conflicto inevitable. Y el momento parece propicio. Los adversarios del norte están actualmente distraídos por las guerras en Ucrania y Gaza, las crecientes tensiones en torno a Taiwán, así como unas elecciones estadounidenses particularmente tumultuosas. Desde el punto de vista estratégico, el momento nunca ha sido tan favorable para que Corea del Norte considere una acción militar. Los meses y años venideros serán, por lo tanto, una verdadera prueba de resistencia para la DMZ, el Comando de las Naciones Unidas y los demás mecanismos que han mantenido el conflicto a raya durante los últimos 70 años. Es importante recordar que la Guerra de Corea nunca terminó oficialmente. No se firmó ningún tratado de paz y el auge del Estado surcoreano se ha desarrollado bajo la frágil protección de una tregua que ha durado 7 décadas. Parece, por tanto, que la pregunta de si la división actual de la península coreana puede perdurar indefinidamente pronto encontrará una respuesta definitiva. A medida que aumentan las tensiones y se aclaran las ambiciones militares de Corea del Norte, el futuro de esta región sigue siendo incierto. Los próximos años determinarán si la DMZ continuará siendo el símbolo de una tregua frágil o si se convertirá en el escenario de un nuevo conflicto. En este contexto de turbulencias mundiales, es más crucial que nunca seguir de cerca la evolución de esta frontera cargada de historia. El video llega a su fin.
Gracias por ver hasta aquí. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte nada. Me encantaría conocer tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario abajo. También puedes hacer clic aquí para ver mi último video, donde te revelo lo que se esconde bajo el hielo de Groenlandia. Hasta pronto para más descubrimientos.